Hola, tengan todos unas feliz noches. Bienvenido a esta semana, esta temática del valor razonable. Bueno, vamos a, vamos a abordar la temática de valor razonable. Bueno, nuevamente nadie se ha conectado, no sé, yo me imagino que tendrán algunos inconvenientes por el cual no se conectan. Y pues nada, aquí estoy haciéndole la clase para que puedan retroalimentarse y contextualizar, ¿sí? Vamos a tratar de abordar esta temática, lo que es la definición del valor razonable, ¿sí? Como una unidad de medida, ¿listo? Una unidad de medición, eh, el activo y pasivo que se mide en la medición posterior con el valor razonable en la medición inicial, las transacciones, participantes del mercado, que son esos conceptos claves para poder identificar cuando estamos frente a un valor razonable como medición, el precio, la aplicación de activos no financieros en cuanto a la medición razonable. ¿Listo? Pues hay otros conceptos que los traigo a colación para que ustedes pues hagan su respectiva investigación acerca del tema, como el valor racional en reconocimiento inicial, técnicas de valoración, datos de entrada para técnicas de valoración del valor razonable, jerarquía del valor razonable como tal, aplicación de pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. ¿Listo? El objetivo de la IFRS 13 es, primero que todo, definir lo que es el valor razonable. ¿Listo? Y también establece un marco, ¿sí?, de aplicación del valor razonable, es decir, una guía, un mecanismo, una forma para poder establecer el valor razonable como tal. ¿Sí? Asimismo, requiere que se revelen información acerca del valor razonable que se tenga en las entidades o que se haya aplicado en las respectivas entidades, ¿sí? Como tal. El alcance de esta norma, pues, es que llega solamente, o el alcance es que el valor racional es una medición basada en el mercado, ¿sí? No una medición específica de la entidad como tal para algunos activos o pasivos. Y puede estar disponible en transacciones de mercado, observable como tal, y o informaciones de mercado. Cuando hablamos de entrada de mercado disponible, pues hacemos referencia a ese mercado activo que pues normalmente conocemos como las bolsas de valores, ¿sí? Esas bolsas de valores son un mercado activo donde se transan o se comercializan todo lo que es los activos financieros desde el punto de vista de medición con relación a las acciones que se tengan en cuenta para entidades que cotizan en bolsa. Listo. Los datos de entrada observables se refieren a esos datos de la cotización o el precio de las acciones en ese momento que se tiene en cuenta para referenciar o como valor de mercado para establecer un valor razonable de esos instrumentos financieros. Para otros activos y pasivos, puede que, como lo establece la IFRS 13, que no esté disponible una transacción de mercado observable, ¿verdad? Información, como la información en el mercado también se pueda relacionar con ese tema. Listo. Pero el objetivo es que la medición del valor razonable en ambos casos, tanto en mercado disponible, observable y en mercado no observable, o que la información del mercado esté disponible o no esté disponible, ¿sí? El objetivo es que se pueda estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender activos, transferir pasivos entre participantes del mercado en una fecha de estimación de medición cierta como tal, ¿sí?
Eso es lo que quiere decir el valor razonable. Eso es lo que quiere definir la IFRS 13 con relación al valor razonable. Es decir, que se establezca un precio de salida en la fecha de la medición de de los respectivos participantes del mercado, ¿sí? Que mantienen el activo y deben un pasivo como tal. Entonces, cuando estamos frente a un activo o un pasivo, lo que se busca es obtener un precio de salida, es decir, un valor de mercado que se considere el valor razonable de ese activo pasivo para poder hacer la medición inicial, la medición posterior de esa partida como tal. Listo. Cuando el precio de un activo pasivo, ¿sí? Se tiene idéntico al que nosotros tenemos como referencia o el cual le vamos a asignar la medición de lo razonable, ¿verdad? No es observable. La entidad medirá su valor razonable o esa partida de su valor razonable utilizando una técnica de valoración, ¿sí? Que maximice el uso de datos de entrada observable relevante y minimice el uso de datos de entrada no observables. ¿Sí? Cuando hablamos de técnica de medición, hablamos técnica de medición como herramienta para determinar un valor razonable, ¿verdad? O como una técnica de entrada, ¿sí? Podemos utilizar, en este caso, valores en mercados idénticos en el cual tengamos nosotros nuestro activo, ¿no? O el pasivo y buscar un precio de referencia para que con base a ese precio de referencia poder determinarle el valor razonable a ese activo y pasivo que tenemos como referencia para hacer la medición. ¿Listo? La definición del valor razonable, pues, como le decíamos ahorita, ¿sí? Les manifestaba, se centra en los activos y pasivos porque son un objeto principal en la medición de la contabilidad desde el punto de vista bajo NIF. Y se aplica a instrumentos de patrimonio propio de una entidad como tal. Y también se pueden aplicar a instrumentos de patrimonio. Y entendamos como instrumento de patrimonio las acciones que se negocian en las entidades. ¿Vale? Bueno, es importante también aclarar que el alcance de esta norma no llega a que a esas transacciones, los requerimientos de esta medición e información a radio no se aplicarán a transacciones con pago basado en acciones que no estén dentro del alcance de la MIS 2 como tal. Pagos basados en acciones no estarán como tal con esta IFRS 13. Tampoco entrarán las transacciones de arrendamiento contabilizado con las MIF 16, que es de arrendamiento, y tampoco la medición que tenga lugar a similitud con el valor razonable, pero que no sean razonables como tal, tales como el valor neto realizable, ¿verdad? Que también hace parte del valor de mercado, pero ese es un tema que se establece y es propio de la IAS 2 o NIC 2, que es inventario, ¿sí? Tampoco el valor en uso que hace referencia en la NIF o IFRS 36, deterioro de valor de activos. La definición de valor razonable, cuando hablamos de valor razonable desde el punto de vista de la IFRS 13, ¿sí? Define que el valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo, ¿sí? O el precio que se paga por cancelar un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de medición como tal. La fecha de medición es en el momento cero, en el momento en que yo decido comprarle a un tercero un inmueble, ¿sí? Un vehículo, por decirlo. Entonces, los participantes de mercado somos los dos, el vendedor y el comprador. ¿Sí? La transacción tiene que ser una transacción ordenada, es decir, que ambos estemos en la capacidad de ofrecer y aceptar el valor como tal. Que no haya una presión, que no haya una intimidación, que no esté un secado esa venta, ¿sí? Como tal. No se considera un valor razonable porque estaría ya por fuera del alcance de esta IFRS. Ya sería más que todo un precio de realización, de rebaja, de descuentos, ¿sí? Diferente a lo que sería el precio del valor razonable de un activo o pasivo. ¿Listo? Y pues en última,
el factor fundamental que es recibir el dinero por vender un activo o pagar un pasivo. Esto es lo que tú recibes como tal. Decíamos también que el valor razonable está basado en el mercado, ¿verdad? El mercado y el mercado, pues dentro del mercado existen unos mercados activos, ¿sí? Unos mercados activos que en algunos casos, pues para el caso de las acciones tenemos las bolsas de valores, tus diferentes bolsas de valores a nivel nacional e internacional. En el caso de los inmuebles, tenemos lo que son las lonjas en cada municipio, en cada distrito, que por lo general es donde se fijan el metro cuadrado de inmuebles. ¿Listo? En el tema de las frutas tenemos los mercados de abasto, también donde se fijan los precios tanto de entrada y de salida de las frutas como tal. Y los vehículos, pues tenemos ahora, antes se referenciaba a lo que era la revista Motor, también ahora la entidad está Fasecolda, el tema de los seguros, que hace un estimativo de cuánto está valorado un carro también, que toma como referencia de mercado. Listo. Eso es unos mercados activos para esos diferentes activos como tal. Y pues bueno, ya el otro proceso como tal, ya se considera que teniendo mercado activo, ya es más fácil que los participantes del mercado se pongan de acuerdo y ordenadamente pues decidan fijar un precio alrededor del activo que estén en el proceso de venta o el pasivo que se quiera liquidar como tal. Una medición de valor razonable es para un activo o pasivo en concreto, al medir el valor razonable de la entidad, pues tendrá en cuenta características del activo, del pasivo, de la misma forma en que los participantes del mercado tendrán en cuenta al fijar el precio de dicho activo y pasivo en la fecha de medición. Estas características incluyen, por ejemplo, los siguientes elementos, que son las condiciones y localización del activo. B, restricción si las hubiese sobre la venta o uso del activo. Pues ahorita vamos a mirar unos ejemplos relacionados con eso. A efectos de esta medición que surge de estas características particulares, definirá dependiendo la forma en que las características serían tenidas en cuenta por los participantes del mercado. El activo o pasivo medido el valor razonable puede ser uno de los siguientes. Pueden ser de la siguiente forma: activo o pasivo considerado de forma independiente, por ejemplo, un instrumento financiero o un activo o no financiero. ¿Listo? Una cuenta por cobrar, en este caso, unas acciones que se tengan también en cuenta como tal. ¿Listo? Un activo pasivo medido de valor razonable puede ser un grupo de activos, ¿verdad? Un grupo de pasivos, un grupo de activos pasivos, por ejemplo, una unidad generadora de efectivo. Las UGE son aquellas entidades que son controladas por una entidad, pero son como una república independiente, por lo general son unidades de negocio independientes que se mantienen ellas solas, ¿vale? Y necesitan tanto activos como pasivos ellas solas. También se pueden considerar y se pueden medir el valor razonable. ¿Listo? Vamos a mirar esta pequeña, la transacción como tal, ¿sí? Una medición de valor razonable supondrá que el activo pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre participantes del mercado para vender un activo o transferir el pasivo en la fecha de medición en condiciones de mercado presente. La medición del valor razonable supondrá que las transacciones de venta y de activo o transferencia del pasivo tienen lugar en el mercado principal del activo o, en ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso del activo como tal. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la medición del valor razonable, ¿verdad? Tiene que tener unas características, en el caso de la transacción, que exista un mercado activo siempre para ese activo o pasivo. Y en el caso, como lo establece la norma, que haya ausencia de ese mercado activo o el mercado activo es el mercado principal donde se tiene la fluctuación o se oferta y se compra y se vende o se compra y se vende, es un activo, ¿sí?
Y por lo general, también hay que tener en cuenta que ese mercado principal tiene que ser el más ventajoso para el activo. Si tiene que tomar el mercado principal como tal, como mercado activo, pero que sea el más ventajoso, donde se pueda considerar mejor el precio de ese activo como tal, ¿sí? En este caso, diferente del pasivo, porque obviamente también se buscará la forma más ventajosa y entonces será un juego ahí como de oferta y demanda, pero en el tema de los activos sucede de esa forma, ¿listo? Y de los pasivos, pues se tienen en cuenta también estos conceptos como tal. Obviamente se consideran para cada uno el más ventajoso. El activo o pasivo en la medición del mercado principal, ¿sí? Cuando hacemos referencia al mercado principal, lo decíamos ahorita, hablamos del mercado más ventajoso, ¿sí? Vamos a mirar el ejemplo que donde utilizamos el uso de la variable de nivel uno para medir un valor razonable de un activo que se comercializa en un mercado activo diferente al destinado para su precio, ¿sí? Por lo tanto, la IFRS 3 se considera una jerarquía de utilización de esta norma y se establecen tres niveles, el nivel uno, nivel 2 y el nivel 3. Vamos a mirar el nivel uno y donde vamos a tener la variable de el mercado activo desde el punto de vista del mercado más ventajoso. ¿Listo? Vamos a mirar, analizar este ejercicio para determinar qué se considera el más ventajoso como tal. Un activo se vende en dos mercados activos diferentes a distintos del precio, ¿sí? Un activo se vende en dos mercados activos, ¿verdad? Los mercados principales, diferente a distintos precios. Una entidad realiza transacciones en ambos mercados y puede acceder al precio en ellos, en esos mercados para el activo en la fecha de medición. En este caso estaríamos frente al mercado principal y pues se puede considerar, hay que determinar cuál de los dos sería el más ventajoso. ¿Listo? El mercado A, ¿sí? Al precio que se recibirá es de 26 millones de pesos. Los costos de transacción en ese mercado son de 3 millones de pesos y los costos para transportar el activo en ese mercado son 2 millones de pesos. Es decir, el importe neto que se recibirá serían 21 millones de pesos. En el mercado principal A. En el mercado principal B, esta entidad, el precio que recibiría es de 25 millones. Los costos de transacción en ese mercado son 1 millón de pesos. Los costos para transportar el activo a ese mercado son 2 millones de pesos. Es decir, el importe o el valor neto que se recibiría en el mercado B es 22 millones de pesos. En el mercado A se recibirían 21 millones de pesos netos, en el mercado B se recibirá 22 millones de pesos. Obviamente, el mercado B sería el mercado principal o el más ventajoso para determinar o para tomar, ¿sí? Teniendo en cuenta el nivel 1 como dato de salida, ¿sí? Para establecer el valor razonable para ese mercado activo donde se van a vender esos activos. ¿Listo? Entonces, en esa forma es que se establece lo que es el mercado principal o el más ventajoso desde el punto de vista o teniendo en cuenta la jerarquía de aplicación de la IFRS 13. Si el mercado A es el mercado principal, ¿verdad? Para el activo, es decir, el mercado con mayor volumen y nivel de actividad para ese activo, el valor razonable del activo se medirá utilizando el precio que se recibiría en ese mercado. Después de tener en cuenta los costos de transporte, ¿sí? Serían entonces 24 millones de pesos. ¿Mm? ¿Listo? Y si tampoco el mercado es el principal para el activo, el valor razonable del activo se medirá utilizando el precio del mercado más ventajoso. El mercado más ventajoso en el mercado que maximiza. El mercado más ventajoso es el mercado que maximiza el valor que se recibirá para vender el activo, después de tener en cuenta los costos de transacción y de transporte, es decir, importe neto que se recibiría
en los respectivos mercados, después de deducir los costos de transporte, puesto que la entidad maximizaría el valor neto que recibiría en el activo en el mercado B, ¿sí? Como analizamos ahorita, el valor razonable del activo se medirá utilizando el precio en ese mercado. 25 millones de pesos menos los costos de transporte 2 serían 23, y dado lugar a una medición de valor razonable de 23 millones de pesos. ¿Listo? Aunque los costos de transporte tienen en cuenta al determinarse que el mercado es el más ventajoso, el precio utilizado para medir el valor razonable de este activo no se ajusta por esos costos, aunque se ajusta por los costos de transporte. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí estamos utilizando el mercado más ventajoso como mercado principal dentro de la jerarquía de nivel 1 de la aplicación de la IFRS 13. ¿Sí? Y recordemos que el mercado más ventajoso, ¿verdad? Es aquel que maximiza el valor del activo o del pasivo como tal. En este caso del activo. ¿Sí? Y si tenemos en cuenta que en el mercado A tenemos un valor de 25 menos unos menos que son, en este caso, pues los costos de transporte de 3 millones de pesos, ¿verdad? Del activo, costos de transporte y los costos para transportar el activo a ese mercado serían 2 millones, serían 22 millones de pesos. ¿Sí? En cambio, en el mercado B tendríamos solamente un precio de 25 millones de pesos menos unos costos de transporte en ese mercado que son 1 y el costo para transportar el activo de 2 millones de pesos. Entonces, la referencia que tenemos acá es que solamente utilizaríamos el costo del transporte, ¿sí? El costo del transporte, en este caso de 2 millones de pesos. El costo de transacción no se tendrá en cuenta, o sea, el costo que se estima para vender es en el costo de comisión como tal. ¿Listo? Y en este caso tampoco se tiene en cuenta el costo de comisión o de venta, en este caso, solamente el costo para transportar el activo. ¿Listo? Entonces, pues ese es uno de esos ejemplos clásicos que se tiene en cuenta para determinar el valor del valor razonable, teniendo en cuenta o tomando como dato, tomando como en el nivel jerárquico de la aplicación de la IFRS 13, el nivel 1, y tomando como referencia al mercado más ventajoso. ¿Sí? Recuerden que el más ventajoso es el que maximiza el precio del activo o del pasivo. ¿Vale? Una entidad no necesitará, ¿verdad? En la medición de activo y pasivo, llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de todos los mercados posibles para identificar el mercado principal. O en ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso, pero tendrá en cuenta todas las informaciones que estén razonablemente disponibles. En ausencia de evidencia de lo contrario, el mercado en el que la entidad realizará normalmente una transacción de venta del activo o transferencia del pasivo, se presume que sería el mercado principal. O en ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso como tal. Entonces, en el caso de que no tengamos un mercado principal donde se vaya a tener donde por lo general se compre o vendan siempre los activos, pues se tendrá que buscar el mercado más ventajoso. ¿Listo? Si existe un mercado principal para el activo pasivo, la medición razonable, ¿sí? Representará el precio en ese mercado. Si ese precio, eso se le vale directamente o estimado utilizando la técnica de evaluación, ¿verdad? En este caso, incluso si el precio es en un mercado diferente y potencialmente más ventajoso en la fecha de medición. ¿Sí? Entonces, una de las técnicas de valoración en el nivel 1 es utilizar un valor idéntico de un activo en el cual que tengamos como referencia para asignar el valor razonable al activo que tengamos pendiente para negociar. Bien, hablemos de participantes del mercado.
La entidad medirá los valores razonables del activo pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarán para fijar el precio del activo o el pasivo, suponiendo que los participantes del mercado actúan en su mejor interés económico. ¿Listo? Por lo general, cuando hablamos de participantes del mercado, en este caso, y como la norma lo establece, hacemos referencia a que hay personas interesadas en vender un activo y hay personas interesadas en comprar un activo. ¿Listo? En este caso. Para desarrollar esos supuestos, ¿verdad? La entidad no necesita identificar a participantes del mercado específicos como tal. ¿Sí? Más bien, la entidad identificará las características que distingan generalmente a los participantes del mercado, considerando factores específicos para todos los elementos como tal. A continuación, el activo pasivo, el mercado principal o el más ventajoso para el activo pasivo y los participantes de mercado con los que la entidad realizará una transacción en ese mercado. Esos son los factores que hay que tener en cuenta para establecer la medición del valor razonable. ¿Listo? Disculpen. Hablemos de precio. El valor razonable es el precio, ¿verdad? Que se le establece a un activo o pasivo. ¿Sí? Y en última, ¿qué se recibirá por vender un activo o se pagaría por transferencia de un pasivo o para pagar un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal o más ventajoso? En la fecha de la medición en condiciones de mercado presente, es decir, un precio de salida, ¿no? Independientemente de si ese precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. Entonces, como tal, pues aquí no hay mucho como de, puedo decir que pues obviamente el precio es lo que se recibiría como tal. El precio del mercado principal o el más ventajoso, utilizando para medir el valor razonable del activo pasivo, no se ajustan por los costos de la transacción. ¿Listo? El costo de transacción aquí no se tiene en cuenta, solamente el costo de transporte. Los costos de transacción se contabilizan de acuerdo con otros NIF y los costos de transacción no son una característica en un activo o pasivo, más bien son específicos en la transacción y, diferenciarán, diferirán, ¿sí? Dependiendo de la forma en que la entidad realice una transacción de activo o pasivo. ¿Listo? Entonces, por lo general, bueno, en la medición del valor razonable, los costos de transacción no se tienen en cuenta como tal. ¿Listo? Así lo mirábamos ahorita en el ejemplo que hicimos ahorita, ¿verdad? Del mercado principal. Los costos de transacción no se incluyen, ¿sí? No incluyen los costos de transporte, ¿sí? Si la localización es una característica del activo, ¿verdad? Si para ese activo necesita, pues, que se ubique en cierto lugar, como puede ser el caso, por ejemplo, de una materia prima cotizada, ¿verdad? De café, oro, ¿listo? El precio en el mercado principal o el más ventajoso se ajustará por los costos de transporte, si los hubiese, en los que se incurrirá para transportar el activo desde su ubicación presente hacia a ese mercado como tal. ¿Listo? Los costos de transporte. Solamente que sea necesario con estas características, que sea necesario para transportar la materia prima cotizada, ¿sí? A ese lugar de ubicación para que ese activo esté en ese mercado principal. Ok. En este caso, pues, la idea es que pues, estuviéramos acá controvertiendo, tuviéramos, pues, esperando que algunos pudieran hacer algunas preguntas, que pudiéramos, este,
ir resolviendo inquietudes, pero bueno, la verdad es que no sé, ustedes están un poco ausentes en el tema y para la próxima clase vamos a tener unas exposiciones, bueno, no sé cómo irán a hacer porque tendrán que conectarse, ¿vale? Entonces, pues ahí sí, no sé cómo vamos a hacer. Cuando hablamos de la aplicación activos no financieros de la IFRS 13 o del valor razonable, ¿sí? Y hablamos de máximo y mejor uso de los activos no financieros, ¿sí? Y ahorita hablamos de activos financieros, ahorita vamos a hablar de activos no financieros como tal. Pero hablamos del máximo y el mejor uso de los activos. Vamos a mirar este ejemplo, ¿sí? Y ahorita vamos a mirar unos ejemplos, pero vamos a mirar primero qué es el máximo, vamos a definir qué es el máximo y el mejor uso de los activos no financieros. Eh, una medición al valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante del mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso o mediante la venta de este a otro participante del mercado utilizando el activo en su máximo y mejor uso. ¿Listo? Vamos a mirar entonces. Vamos a mirar cuando se tiene en cuenta el máximo y mejor uso de un activo para determinar el valor razonable. Una entidad adquiere un grupo de activos. El grupo de activos incluye un programa informático que produce ingresos desarrollado internamente para concederlo en licencia a clientes y su activo complementario. Incluye una base de datos relacionada con la que se utiliza el programa informático y los pasivos asociados. Para distribuir el costo del grupo a los activos individuales adquiridos, la entidad mide su valor razonable del programa informático. La entidad determina que el programa informático proporcionaría el valor máximo a los participantes del mercado. ¿Sí? La entidad determina que el programa informático proporciona el valor máximo a los participantes del mercado a través de su uso en combinación con otros activos o con otros activos y pasivos. Es decir, sus activos complementarios y los pasivos asociados como tal. Listo. No existe evidencia que sugiera que el uso presente del programa informático no es, no es su máximo y mejor uso para determinar el valor razonable. Por ello, el máximo y mejor uso del programa informático es su uso presente. En este caso, la concesión en licencias del programa informático y en sí y por sí misma nos indican que el valor razonable del activo será maximizado a través del uso por participantes del mercado de forma automática. Entonces, el, en este caso, el uso sería la característica fundamental para determinar qué es tenido en cuenta para asignarle el valor razonable al programa informático. La entidad determina que, además del enfoque de ingresos, ¿verdad? Que era por la venta, que es la venta, puede estar disponibles datos suficientes para aplicar el enfoque del costo, ¿sí? Pero no es el enfoque del mercado como tal, para tener en cuenta a la hora de, como técnica contable para determinar el valor de mercado. La información sobre las transacciones de mercado para programas informáticos no está disponible. Los enfoques de ingresos y de costos se aplican de la siguiente forma. Enfoque de, se aplica
Un segundito, ¿qué pasó acá, mano? El enfoque de ingreso se aplica utilizando una técnica del valor presente, ¿sí? Cuando se aplica la técnica del valor presente, del enfoque de ingreso como técnica de valoración, ¿sí? Es para determinar el valor presente de los flujos de efectivo utilizados en esa técnica que reflejan la corriente de ingreso o la corriente de flujo de efectivo que se espera que proceda del programa informático, o sea, las cuotas por licencia procedente del cliente a lo largo de su vida económica. El valor razonable indicado por este enfoque es de 15 millones de pesos, utilizando el enfoque de ingreso. Si utilizamos el enfoque del costo, se aplica estimando el importe que en el momento presente se requeriría construir un programa informático sustituto de utilidad comparable a ese sistema informático. Es decir, teniendo en cuenta la obsolescencia funcional y económica, el valor razonable indicando por ese enfoque es de 10 millones de pesos. Si comparamos el enfoque del costo, son 10, y el enfoque del ingreso me da 15, ¿sí? A través de la publicación del enfoque del costo, la entidad determina que los participantes del mercado no serían capaces de construir un programa informático sustituto de la utilidad comparable con la que genera el programa informático actual, que en este caso sería, utilizando el enfoque del ingreso, 15 millones de pesos. Algunas características del programa informático son únicas, habiendo sido desarrollado utilizando información patentada, que compleja un poco más la situación y no puede ser fácilmente replicado. La entidad determinará que el valor razonable del programa informático es de 15 millones de pesos, como indicaba en el enfoque del ingreso. ¿Sí? Que esa es una de las formas que se puede determinar el valor razonable en estos activos utilizando técnicas de valoración como el enfoque del ingreso, el enfoque del gasto y del uso como tal, teniendo en cuenta el máximo y mejor uso para determinar el valor razonable. ¿Listo? Ok. Bueno, espero que si tienen alguna duda, inquietud, pues ya tocaría que leyeran el material, leyeran, escucharan escucharan la grabación de la clase, pues a ver, y que puedan asimismo poder desarrollar la actividad que está planteada para el día, para esta semana. ¿Listo? Bueno, si no siendo más, pues espero que la explicación haya sido bastante completa para que pudieran ustedes asimismo comenzar a contextualizar acerca del valor razonable como tal. Puedan tener claro en qué consiste el valor razonable, cuáles son sus características que hay que tener en cuenta a la hora de fijar el valor razonable, como el mercado principal o más ventajoso, que es el precio, que es su máximo y su mejor uso, ¿verdad? Las técnicas de valoración, como los enfoques de ingreso, el enfoque de costo o del uso como tal, ¿sí? Y cómo se colocan en esas situaciones, en la práctica, esas clases de conceptos. Tal cual como miramos ahorita, hicimos dos ejemplos que son estaban muy claros a la hora de utilizar tanto el mercado principal, el más ventajoso, y el máximo y mejor uso, teniendo en cuenta la técnica de valoración con el enfoque de ingreso y el enfoque del costo. Entonces, espero que hayan podido comprender. Lastimosamente, pues no estamos en vivo, pero si tienen alguna inquietud, la idea es que observen, miren el video y saquen conclusiones, y si tienen alguna inquietud, pues la podemos resolver en la siguiente clase. No siendo más, que tengan todos una feliz noche. Dios los bendiga y espero que la próxima se conecten. Mira que la dinámica de la próxima clase va a ser totalmente diferente. Entonces, por favor, traten de conectarse, que es una responsabilidad por parte de ustedes. ¿Vale? Que tengan todos una feliz noche y Dios los bendiga.